Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos con Tarjeta Roja, programa número 22 por la pantalla de BTV para debatir aquí este debate de jóvenes políticos partidarios que están representando a sus respectivos partidos políticos. Hoy vamos a hablar de un tema que hace algunas semanas estuvo presente, que tiene que ver con respecto a la inseguridad en los centros educativos. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, en la Cruz de Carrasco, aquí en Montevideo, hace algunas semanas, con dos personas que ingresaron armadas, que pudieron ingresar directamente al predio, que se metieron adentro de una clase, que apuntaron a la cabeza a un profesor, que apuntaron a los alumnos, que robaron 3 celulares. Bueno, se armó mucha polémica respecto a ese tema. ¿Tiene que haber o no tiene que haber custodia policial en los centros educativos? ¿Tiene que haber un servicio 222 permanentemente, tanto dentro como fuera de los centros? ¿Esos policías tienen que estar armados o no tienen que estar armados? Bueno, en fin, hay mucho para discutir sobre ese tema. Pero también, hablando de centros educativos, está el tema de la violencia entre los pares. Porque también hay que hablar, por ejemplo, de un aumento muy notorio de la violencia entre los propios alumnos. Un hecho que ha preocupado a las autoridades a lo largo de todo el 2023. Venimos a pocas horas de un hecho, por ejemplo, en el Liceo 48, en donde, por ejemplo, también se agredió a la directora, se agredió a docentes que trataron de interceder en una situación de una trifulca allí entre estudiantes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre todo eso. ¿En qué está fallando el sistema, no? No solamente en lo educativo, sino también, bueno, desde el punto de vista de lo que viene ya de la casa, en fin, para que haya ese tipo de situaciones hoy en día en centros educativos. Vamos a comenzar saludando a los chiquilines. En un ratito les voy a hacer la pregunta, porque otra vez vamos con una pregunta, en este caso para los televidentes, en Instagram, que nos pueden ustedes contestar, responder, mandar lo que piensan respecto al tema del programa. Tarjeta Roja, el @ Tarjeta Roja BTV en Instagram, para que puedan responder. En un rato les hago la pregunta, ahí está precisamente en el gráfico la dirección para que puedan ingresar en Instagram, nos puedan seguir y en este caso también comentar lo que está en la historia de este programa. Martina Casas, bienvenida. Buenas noches. Los extrañé el jueves pasado, así que contenta de volver hoy. ¿Dónde estaba el jueves pasado? En la interpelación del Ministerio de Ambiente. En la interpelación que terminó como a las 3 y pico de la mañana, ¿no? Por ahí, sí. Muy bien. Bueno, buzo de Fórmula 1 hoy, ¿eh? Hay que variar un poco. ¿Hincha de Ferrari? No, en este momento no, pero esto de Grand Prix, que era un jueguito de... Mirá, ese, de verdad. De Fórmula 1 Claro. de Nintendo. Muy lindo. ¿Lo llegaron a jugar? No, porque son todos millennials ustedes. ¿Cómo andás, Florencia? Bienvenida. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Todo bien? Muy Buenas bien. noches para todas y todos. Bueno, ¿todo bien en Canelones? Bien, todo tranqui. También se extrañó un perfecto. poco. Se extrañó un poco la semana pasada, Bien. que tampoco estuvimos. Y bueno, ya estamos acá de vuelta. 22 programas, me parece un montón. 22 programas. La otra vez me puse a contarlo y el jueves pasado eran 21. Así que ahora son 22. Tremendo, y seguimos. Nada que bien, la Terrible. matemática perfecta, ¿eh? Bueno, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Usted está caminando mucho por las calles de Montevideo, ¿no? Más o menos, ¿por qué? No, porque lo vemos ahí, que aparece en redes sociales y eso, acompañando a Laura Raffo, Sí, claro, a mi que candidata. es súper candidata. A mi candidata. Ya su candidata, claro, en realidad Sí, va a ser bien. precandidata del Partido Nacional. Sí, a mí venimos muy bien. Bueno, ¿y por dónde caminaron ayer? Visitamos comercios de la Unión y Depósitos. Muy bien, ¿Llegaron Palo Santo? muy bien. Sí, ¿Qué le- compramos Palo Santo, sí. Y llevaron Palo Santos. Muy Compramos bien. Palo Santo, obviamente. Perfecto. Marcelo, Es ¿usted muy está importante caminando en también? política, ¿Cómo anda? sí. Buenas noches. ¿Todo bien, Nico? Muy bien. Sí, estamos ahí trabajando por el municipio, nosotros más tranquilos y sin pensar en candidaturas ni nada. Sin pensar en candidaturas. No, Hablando de candidaturas del Partido Colorado, tengo una pregunta para el amigo Ribeiro. Y Hoy difícil. salió en los medios ahí una... Es difícil, es Hay difícil como, pensar en hablando de candidaturas trifulca, ¿no? Hablando de Parece que hay trifulca. una, muy fácil. hay una trifulca interna. Así, ¿cómo le va, Ribeiro? Bienvenido. Muchísimas gracias, Nico. Usted todo que bien. es un ciudadano Sí, del como todos los sector que estamos ciudadano. acá. Como todos los que estamos acá. Sí, ¿cómo ve eso? ¿De que Peña, de que Silva, ahora apareció Gurméndez y entonces? Y bueno, está todo en ciernes. Ujú. Se está por ver, a ver qué va a pasar con el sector. Pero Con respecto a sigue el las sector, candidaturas. o no Sí, sigue el claro. sector. No, Ah, sí. no, porque pone en riesgo el sector, leí un titular por ahí. Bueno, será un titular. Cumplió Muy su bien, rol. Muy bien, muy bien. Bueno, el hombre de Colonia, ¿cómo le va? Bienvenido, Muy bien, Aznares. Nico. Buenas noches. ¿Todo bien, A Gervasio? vos y a toda la audiencia. Repitiendo, ¿no? El jueves me vine. Por eso, el jueves pasado vino, pero no habló casi. Vine No porque- le vamos a hablar casi. Vine, pero. No, hubo una verborragia tremenda de Ferreira, de Cortés y no, usted no pudo meter una, ¿eh? Pero siempre que puedo intento venir. Vamos a contarle una infidencia a la teleaudiencia. Hay, en estos dispositivos que son celulares, hay 3 grupos de este programa. Un grupo en el cual estoy, está la producción, acá definimos los temas. Otro grupo que está en todos los chiquilines y 2 integrantes de la producción, en los cuales me sumo.
en donde es increíble. Hoy, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde hubo un permanente intercambio entre Wilson Ferreira e Inés Cortés. Yo creo que si venían hoy, era un programa de 3 horas. Terminaba mal la No parte. teníamos que íbamos ir, directamente nos teníamos que Nosotros ir. nos íbamos y quedaban ellos dos hablando. Pero para que sepan, estas discusiones no son solamente los jueves. Acá es de todos los días, cotidiano. Uno se puede despertar a las 6 de la mañana y tiene 134 mensajes sin leer. Sí, son infumables. ¿Cuánto dijo Luli? 400. No, es impresionante. Es impresionante. pesado. Tenemos Yo que lo agregar a silencié por un Chipi, año. A Chipi tenemos que agregarla porque tiene Pobre algo Chipi, para no le hagas a eso. Chipi la dejaron de lado. ¿Quién es ¿Quién es el administrador del grupo ese? No sé. Puede que sea. Debe ser Wilson. Es que el se- bar. No, Es el además bar, que, es el bar, que es el bar. el El bar la dejó de lado a Chipi, eso está raro. El grupo se llama Sindicato Único de Tarjeta Roja, que tiene una declaración que no ha hecho en vivo, y es que queremos dos cosas, y es un bar más justo, y después otra cosa que no lo vamos a pedir al aire. Yo no quiero un bar más justo. Porque está Un bar fechado. más justo pide y el bar me pide que la amoneste por esa incidencia. Esto es Listo, persecución. amarilla. Esto es Amarilla. persecución. Ni empezó el Sí, programa, pero sí. amarilla. Esto es Mirá. persecución. Listo. Vamos a tomar medidas. Bueno, muy bien, vamos a bajarnos de risas Yo y no vamos a paro, empezar Nico, a quedate trabajar. tranquilo. Bueno, empecemos con la pregunta. Está la, No, la- no, muy esto es bien. brutal. Ahí está la amarilla de Martina Una Casas. carta a la AUF. le voy a Bueno, dar. bien. Vamos con la pregunta, porque obviamente tenemos una pregunta en Instagram, como ya les dijimos, que tiene que ver con el tema del programa. Y vamos a empezar justamente con lo que se está señalando respecto a este tema. La pregunta puntual es la siguiente: ¿cuáles son las principales fallas en materia de prevención de la violencia en los centros educativos? Esa es la pregunta que está en el Instagram. Ustedes ingresan, ponen tarjeta roja en Instagram y van a tener la historia para poder comentar. Allí comentan, ya tenemos varios comentarios que vamos a ir repasando en el final del programa, en el último bloque, después de también escuchar lo que piensa cada uno de los chiquilines. Vamos a comenzar con el primer disparado. En el mes de agosto se vivió un episodio de violencia en la UTU de Cruz de Carrasco cuando personas armadas ingresaron a un salón de clase de un 8º año del centro educativo. Si bien nadie fue lastimado físicamente, un profesor que estaba dando clases fue apuntado en la cara con un arma de fuego, al igual que los más de 15 adolescentes que estaban en el aula. Los ladrones se llevaron los celulares y otras pertenencias personales de quienes estaban en el salón de clases. Luego de la pandemia, los robos se triplicaron y el vandalismo se duplicó. Entre los gastos corrientes, la seguridad es el rubro que más le insume a la ANEP. Este año aprobó un plan de seguridad que prevé la instalación de unas 2.000 cámaras en las puertas de ingreso de los centros educativos con mayor problemática. Bueno, por lo que podemos averiguar, no se había dado nunca una situación como la que pasó, por ejemplo, en Cruz de Carrasco. Es la primera vez que en un centro educativo entran dos personas armadas y en este caso terminan de efectuar un robo, porque termina siendo una rapiña, robándose 3 celulares, pero además apuntando a la cabeza a un profesor y también a 15 alumnos que había en ese momento en ese aula de ese centro básico tecnológico de la UTU justamente que había allí en Cruz de Carrasco. Martina, ¿qué es lo que está fallando en este sentido? Y bueno, hay varias cosas. Yo había mirado la encuesta de Aristas, que era preocupante, y es una de las razones por las que habíamos propuesto este tema, donde decía que los estudiantes de UTU se sienten más inseguros que los liceales y mucho más que sus pares de colegios. Y que además de esto que vos decís que es la primera vez que ingresan al aula a cometer un delito, que era uno de los sitios donde se sentían más seguros. O sea, decían que primero, o sea, desde el aula, en graduación hasta la calle, digamos, los chicos adentro del aula se sentían seguros. Y yo creo que lo que está pasando es, bueno, hay como un deterioro del tejido social, hay una falta de acompañamiento en un montón de políticas, un retiro del Estado del territorio, y en ese territorio empiezan a ganar otras lógicas. Los chicos además después empiezan a replicar las lógicas de barrio, las lógicas que ellos viven, replican la violencia. Entonces yo creo que son las cosas que están fallando. Es como, también he visto en reiteradas ocasiones que los directores de los centros piden mayor acompañamiento en varios sentidos. Me acuerdo que en 2019, por otras razones, FENAPES había pedido que vuelva la famosa figura del portero. O sea, más que una cámara de seguridad, una cámara de seguridad puede servir para reconocer a alguien o
alguien que ya cometió un delito, pero como no hay disuasión si hay una cámara. Entonces, en algún momento en 2019, FENAPES había pedido que vuelva la figura del portero, los docentes piden mayor acompañamiento de psicólogos, porque los chicos también sufren una cierta violencia, entonces tienen que tener un mayor acompañamiento después de haber sufrido ese tipo de situación. Y es muy complejo, son cosas que no se pueden decir, bueno, aumentamos 222, ponemos policías y se termina, porque a veces el Estado, implementando ciertas lógicas, también imprime violencia en el barrio, y eso no resuelve el problema de fondo. Bueno, pero en este caso estaban reclamando por más patrullaje, fundamentalmente si vamos al caso puntual de Cruz de Carrasco. Nicolás, de lo que dice Martina, ¿qué te parece que estás de acuerdo, en qué no? Y por ejemplo, vos, ¿qué pensás respecto a este tema, no? Estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Por un lado, creo que la violencia es un fenómeno estructural de la sociedad. Creo que no se puede categorizar en violencia en centros públicos, violencia en centros públicos de educación, en cárcel. Es todo parte del mismo problema. Estamos de alguna manera como sociedad y en la historia en una especie de crisis cíclica con respecto a la ruptura del tejido social, es decir, las instituciones que moldearon la vida de las personas en el siglo XX, como el trabajo tal y cual lo pensábamos antes, la familia tal y cual la pensábamos antes, todas están en crisis. Esto no significa que esto esté mal, las sociedades se transforman, tiene aspectos positivos y negativos, pero esto genera como una especie de desorden que necesita de más acompañamiento del Estado. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que el Estado esté menos presente en el territorio, creo que el Estado está más presente en el territorio, y creo además que dimos una batalla importante en este periodo, pero de manera un poco tibia. O sea, creo que la dimos y hay que ir más a fondo con eso, y es la autonomía de los centros públicos. ¿Por qué? Porque creo que uno debe fortalecer a las comunidades en primera instancia si quiere acabar con la violencia en las comunidades, y no todas las comunidades son iguales. Entonces, esta política centralizada educativa de que ANEP es una gran burocracia, de que cada centro debe tener la misma lógica, yo creo que no aporta en nada al trabajo y al intercambio con la comunidad. En cambio, esto que proponía la LUC de darle independencia a los centros para que puedan estar más integrados con la comunidad, no todos los centros van a tener las mismas necesidades en materia de seguridad, algunos las van a tener mucho más que otras. Bueno, dejemos que los centros trabajen en eso, porque esta cosa tan burocrática de la ANEP, que centraliza la educación de todo el Uruguay y da respuestas muy lentamente, muy pensada y muy llevada adelante por la izquierda en sus 15 años de gobierno, porque bueno, es un poco esto del estatismo centralista está como en las bases de la esencia política de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, no han gobernado así o sí. Creo que no aporta en nada a buscar comunidades más pacíficas y que puedan autorregular sus problemas. Nicolás habla de centralismo, que la izquierda lo llevó adelante durante los 15 años, Florencia. Muchísimo. Sí, habla de muchas cosas, en primer lugar habla de algo que comparto, que es el reflejo de nuestra sociedad. Cuando pasan estas cosas en las instituciones, yo en cambio siento que sí, que se puede hablar de violencia en las instituciones educativas, violencia en tal lado, creo que se puede hablar de esa manera, pero sin duda que es un reflejo de nuestra sociedad y es un síntoma de lo que está pasando en la calle, lo que está pasándole a la gente. Ahora, lo que me parece que hace Nicolás de alguna manera es sacarse el polvo del saco, digamos, porque me parece que la ANEP sí tiene una responsabilidad y no se trata de centralizar, se trata de la responsabilidad que por sí tiene, porque por ejemplo hablamos de que es verdad que no todas las instituciones tienen las mismas necesidades, y yo creo que hay que atender la necesidad de cada institución en particular. Creo que hay que apostar a crear comunidad, a trabajar la convivencia, pero para eso se necesitan herramientas. Pero el problema es que ustedes... Estoy hablando yo y te dejé hablar. Para eso se necesitan herramientas y no docentes que estén todo el tiempo superados. Y por ejemplo, yo creo que en cada centro educativo debería haber un asistente social, un psicólogo, un docente auxiliar pedagógico, cosa que Robert Silva descartó que se pudiera hacer porque no había presupuesto, pero sin embargo hay presupuesto para la campaña publicitaria de la transformación educativa. Terminar y voy contigo. Entonces es bastante selectivo, hay cosas que faltan. Y si vamos a hablar del Frente Amplio, sí, también podemos hacernos cargo de cosas que faltaron, de cosas que hicieron mal. Yo creo que el Frente Amplio tendría que haber apostado a una reforma en la educación, pero también podemos hablar de que se triplicó el presupuesto de la educación, que se mejoró en términos materiales y de infraestructura. Yo no sé qué ha hecho este gobierno en materia de educación. Bien,
A ver, Nicolás, ¿qué le puedes responder a Florencia? Que yo escuché 15 y después de tu años respuesta voy con Marcel, que lo quiero escuchar también. Escuché 15 años a la izquierda y 30 a la intendencia hablar de participación. 30 en la intendencia, ¿escuchaste? ¿Cuántos años tenés? No, me refiero a las cosas que han... No, disculpame, al relato que uno puede estudiar de los gobiernos que han tenido. Bueno, entonces vos no podés hablar de antes de lo que naciste. Puedo hablar, yo no lo No escuché. podés estudiar los temas. Bueno, quizás está mal el término escuchar, puedo decir leí. Bueno, en fin, ¿no? Pero no es lo importante. Lo importante es que la izquierda, el Frente Amplio tiene como este relato constante de que para ellos la participación, la descentralización, lo participativo es como una prioridad, pero cuando van a la política, a la arquitectura institucional, siempre apuestan al centralismo, siempre apuestan a que todo se controle desde Montevideo y desde una oficina en Ciudad Vieja. Siempre que han tenido, cuando le tuvieron que dar presupuesto a los municipios no se los dieron, tuvo que venir este gobierno para darle presupuesto en serio a los municipios. Cuando tuvieron que darle ¿Qué tiene que ver, Nicolás? A ver, Nicolás, ¿vos podés hablar del tema inseguridad en centros educativos sin hablar del Frente Amplio o no te sale? ¿Podés hablar del problema y no del Frente Amplio algún día? Un día te pido, una sola vez. Hablar del problema y no del Frente Amplio. Me parece que la mayoría de las veces que vengo acá preparo los temas y casi nunca le pego al Frente Amplio. Me parece que es una cuestión en la cual me parece que ustedes han embanderado con la participación en la palabra, pero en los hechos han rediscutido muy poco la arquitectura institucional para tener un país más descentralizado y el presupuesto. Y esto está estrechamente vinculado. Puse el ejemplo de los municipios, podría poner el ejemplo de la autonomía de los centros educativos. Si vos querés comunidades más fuertes, tenés que empezar por dar reglas del juego en las cuales las comunidades puedan participar de verdad. No con un presupuesto participativo, no con una reunión con el ministro. No, de verdad, eligiendo un alcalde, teniendo independencia en su centro educativo. ¿Vos conocés las redes educativas que existieron? ¿Vos conocés lo que eran cómo funcionaban los OCAT? Programas de gobierno nacional centralizado que seguro era muy linda la consulta que le hacían a los vecinos, seguro nunca lo dejaron decidir nada. Trabajaban con inserción territorial. Ustedes retiraron al MIDE del territorio, retiraron a NEP del territorio, retiraron los consejos como funcionaban. ¿A usted le molesta que la gente decida en No, vos serio? lo único que querés es tener punteros en cada barrio garpados por gobiernos estatales. No tenés ganas de que haya políticas con inserción territorial. Vos lo que querés son militantes pagos. Yo no quiero militantes pagos. Yo quiero una comunidad conectada con su centro educativo. Yo participé durante años de la red educativa Malvin Norte y la Comisión de Convivencia Ciudadana y de Seguridad de Malvin Norte. Teníamos un acuerdo interinstitucional, Facultad de Ciencias, Instituto Pasteur, la UTU, el Centro Cultural, el ETAF, el SOCAT. Nos juntábamos todos para repensar el problema porque nosotros no creemos, como ustedes, que la respuesta a la inseguridad es la seguridad tradicional, sino la convivencia. Ustedes no tienen programas de convivencia. Tienen un responsable de convivencia. Tienen un responsable de convivencia que en vez de estar en los centros educativos dando respuesta, Terra está persiguiendo a Laura Raffo por todo Montevideo. Ese es el responsable de seguridad y convivencia que tienen. Eso es lo que tienen ustedes de seguridad y convivencia. No tienen inserción territorial real con los centros educativos. Tienen al chico que echó a 200 personas a la calle en Casaballe y por eso lo detestan cada vez que va. Está perfecto. Vamos a tirarnos palos, vamos a tirarnos en serio. Pero qué lástima que podían rediscutir la política y no podían decidir en nada, que es lo que en general hace, ¿no? Estos programas están muy pensados de esa manera. Vamos, te escuchamos, participás, pero ¿en qué decidís? Para mí las comunidades tienen que decidir y los centros educativos tienen que decidir. No podemos pensar que un mismo estándar va para todos, ¿no? Nadie cree que un mismo estándar va para todos. Ustedes proponen algo que es estándar, poner 222 en todos los liceos y poner cámara en todos los liceos. ¿Me está diciendo que eso es la política Nadie más? propuso eso. ¿Y cuál es tu propuesta? No es la solución para ustedes. Un plan de seguridad y nosotros fuimos lo que propusimos, la independencia de los centros Monitoreo de redes sociales, mayor control para las familias y apelan a mayor presencia policial. ¿Por qué lo decís en ese tono? ¿Y por qué es lo que la propuesta de tu gobierno? Como si fuera algo no serio. O sea, pero decime. Nosotros fuimos los que impusimos en ningún lado dice conversar con el centro educativo y sus necesidades vinculado con el territorio. No lo dice en ningún lado. Bueno, si vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de participación, nosotros fuimos los que pusimos a la agenda pública el tema de la autonomía de los centros educativos. Yo te quiero recordar que en la época que tu partido gobernaba se rompió un vidrio en el Liceo de Tranqueras, igual estaban 2 meses para que se lo arreglen con un expediente en la NEP. Entonces está todo bien, pero no sé cómo pretenden lograr comunidades educativas más fuertes si no empezás por darle la mínima autonomía a un centro educativo que debe tener. Bueno, bien. Quiero escuchar a Marcel, la opinión de Marcel, que no ha hablado todavía. Bueno, 20 minutos de programa. ¿Cómo anda, Marcel? Bienvenido. ¿Todo bien? Igual te quiero, Marta. No, a ver, claramente se barajaron un montón de cosas
Pero sobre el tema en cuestión, me pareció que ni Nicolás ni la de Frente Amplio hablaron del tema. O sea, La del Frente La del Amplio. Frente Amplio. Gracias por tener nombre. No, Se ya estamos llama Martina discriminando para Influencia. nada. Martina- 22 Martina programas, Influencia. 22 programas hace. Sí. bueno, pero del tema en cuestión hablaron. Martina, un poco al principio hablaste un poco de las cámaras, que no estabas a favor y eso, pero después hablaron de la autonomía de los centros educativos, un poco que tiene que ver, pues la realidad es que estamos viendo justamente lo que pasó hace unos días, que entran a robar a un pleno liceo donde es para muchos estudiantes la segunda casa. Entonces, yo estoy de acuerdo un poco de que justamente tengan que tener seguridad y que la policía tiene que tener un contacto directo con los liceos y tiene que tener respuesta inmediata. Si seguramente la policía tenga que estar en los centros educativos, y para mí la solución, hoy en día sí, ahora, ¿no puede ser la solución? No, pero ¿cuál es la solución si no? No, Porque yo creo podemos- que, yo creo que hay el dos soluciones. patrullaje y la Dos prevención. Pará, Dos Florencia, soluciones. pará. Una más. que tiene que ser responder a lo que está pasando hoy en día. Sí. Y eso por más que hablemos de autonomía de los centros educativos, que yo estoy 100% de acuerdo justamente en eso, pero no va a solucionar el problema que vivieron los estudiantes y el profesor y el director el otro día. Entonces, primero lo que se tiene que hacer Ahí es no dar coincidís respuesta. con lo que dice Nicolás. Ahí coincido, sí, pero es una respuesta de acá a cuántos años, a cuánto tiempo. Y vamos a tener todo ese tiempo muerto. No es una respuesta en la nada. inmediata, No es decís una vos. respuesta inmediata. No La asegura una ninguna- respuesta inmediata. Ninguna Exactamente. respuesta en esta materia es una respuesta inmediata. Estamos hablando de fenómenos Y una cámara de seguridad mega sí. complejos. Y una No, cámara de por seguridad supuesto que sí. no, hay que abordarlo de Entonces, varias pero maneras. vos tenés que responder, justamente. Bueno, ¿Un servicio respondo. 222 no lo ves tampoco? No, tampoco. Bueno, yo creo que Pero era algo que un se servicio- reclamaba, a ver, por ejemplo, ahora sí, la otra un vez en servicio de Carrasco. vigilancia para mí sí es una gran solución a este momento. Que no tiene que ser constante y no tiene que ser para siempre, claramente que no. ¿Y el portero no es solución? Depende. A ver, Ya voy, Diego, contigo. ¿Qué querés decir, Nicolás? yo repito, estoy muy de acuerdo en lo que decía mi compañera del Frente Amplio al principio. ¿Florencia Ya o sé Martina? que se llama Florencia. No, digo, ¿cuál? De las dos, porque no entiendo. No, Florencia, la señalé, por eso dije. En que esto es un fenómeno social y uno no puede pretender aislar esto como si fuera algo que no tiene nada que ver con los episodios de violencia que suceden en la calle o en otros lugares. Pero, entonces, hay una realidad. Esto es así, es un fenómeno generalizado. Uno puede aspirar a buenas políticas de prevención, que haya cámaras, que haya 222 en algunos lugares. Creo que acá es muy importante la coordinación con los centros educativos y por eso hablaba de la autonomía de los centros, que me parece relevante para solucionar este tipo de cosas complejas. Uno puede aspirar a algo bien hecho allí para prevenir, pero no vas a solucionar la violencia por eso, ¿no? Es algo más a mediano y largo plazo, Sí. bien pensado de todos los años de política social, pública, dentro de los centros educativos, con las familias y fuera. Uno en el corto plazo puede aspirar a esto si es que está bien hecho, pero no creo que ese sea, no es para nada la solución de base. No, Tenemos sin un duda, problema de pero violencia, de ponemos un mientras- policía en cada y de escuela. ¿Cuál es la solución de mientras? Porque una solución Es de un mientras elemento tenemos que tener. disuasorio, Es pero un no elemento resuelve, no disuasorio, resuelve el claramente. problema. Sí, sí. No, aparte, Bueno, si vamos a aparte no es por nada, quedar pero estamos hablando de centros educativos. Estamos hablando del rol que tiene un centro educativo. Un centro educativo no es solamente un lugar donde yo dejo a mi hijo de 4, 6, 8 horas. Según la ley de educación, que probablemente lo hayan cambiado en la ley, que lo que voy a decir está totalmente obsoleto, dice, el centro educativo, a cualquier nivel o modalidad, ser un espacio de aprendizaje, socialización, construcción colectiva del conocimiento, integración y convivencia social y cívica de respeto y promoción de los derechos humanos. Re fácil. Si yo a los chicos los educo que la única forma de promover la convivencia y la coexistencia social es a través de poner cámaras y policía, le estoy fallando como centro educativo en parte. No le estoy diciendo que en realidad lo que le está pasando es que hay una lógica de violencia que le vulnera los derechos. Porque eso también es lo que tienen que... Pero casi me voy para atrás. Fue fuerte el comentario, parece. No, pero por eso a mí me parece que yo les tengo que enseñar a cómo identificar sus vulnerabilidades, cómo identificar un buen patrón de convivencia. Yo no les puedo responder que a la violencia solo se la combate con represión. Pero tampoco- Eso es lo que estás educando, es tu propuesta para los centros Estoy 100% de acuerdo. Yo qué pero sé, no después estoy tenemos hablando de los bancos, no estoy hablando de un hábitat, no estoy hablando de una farmacia, estoy hablando de centros educativos con estudiantes menores de 18 años. Sí, tampoco Los mismos puede dejar a la lugares que merced de la quemaban Pará, historia. Nicolás, pará. Los mismos Marcel, lugares que ¿qué? quemaban llantas como forma de protesta, ¿no? ¿Cómo? Los mismos lugares donde los propios estudiantes quemaban llantas como forma de protesta. Y bueno, yo qué sé, yo no voy a decir qué tienen que hacer los estudiantes. No sé quién no, quién- pará. yo no sé, sí, Vos sí estás va. comparando, Pero- vos estás Cada uno comparando, que no vos se estás entiende. comparando que entren a rapiñar No, con lo que estoy que- comparando con es que una la forma de violencia- protesta, con una forma de una manifestación. No, manifestación. estoy de acuerdo pero con Marcelo, Nicolás en el ubicate. sentido de que la violencia está en toda la sociedad y que todos tenemos una cuota de responsabilidad en eso, tanto para mejorarla o para seguir agrandando el bache. Bueno, bien. Si queremos ir agrandando, van a seguir habiendo estos casos, los Jerónimos de la vida van a seguir apareciendo.
Yo no quiero eso, por lo menos. Y si queremos que los Jerónimos de la Vida sigan protestando, que no lo hagan de una Vas a forma seguir violenta. atacando, vas a seguir con todo el chiquilín, estás como con Jerónimo. una cizaña tremenda. Eso que haces vos es violencia, porque sos un hombre grande dándotela con un gurí. ¿El Eso que haces Jerónimo vos es es el de Liaba? violencia. Supongo que sí. Sí, ¿no? Sí, está quiero empecinado decir desde algo, no hace tiene nada 10 que ver, pero programas. lo con digo- eso. No, pará que va Diego, Para, que no, tiene que para, hace esto rato es me pidió la importante. palabra. Me molesta mucho cómo se la agarraron políticos grandes contra ese gurí. Vos, Claro, qué falta de nivel. gente grande. De tu partido y del mío, pero me re molesta. Gente lo digo acá grande. en la tele. A Marcel se lo dijiste, ¿Cómo ¿no? sí, del Partido Obrero y Bien. del Partido Nacional, y hago una autocrítica. Está muy mal que se la hayan agarrado, güey. Ese chico Aparte, tiene 17 ¿quiénes años. somos nosotros para decir cómo tiene que protestar un Yo creo que la adolescente? violencia, Bueno, la violencia, bien. todos tenemos De responsabilidad. todo Por lo lo que menos se ha podemos dicho, solucionar algo. silencio No por favor, silencio por Si favor, no vemos una sola pata. silencio por favor. De todo lo que se ha dicho hasta el momento, Ribeiro, usted hace como 10 minutos levantó la mano. Más o menos. ¿Qué tiene para acotar? Primero, propongo volver al tema, no volver a empezar a hablar del IABA porque me parece que fue además lo debatimos ya en su momento. Sí, claro, cuando salió, en el mismo cuando momento salió, estaba pasando exactamente. la ocupación. Exactamente. A mí me parece que acá hay un tema de todo el sistema político y es que muchas veces pensamos que somos un oasis en el mundo, en Latinoamérica y en la región. Que nosotros pensamos que no nos van a pasar cosas que pasan en todo el mundo. No sé por qué pensamos eso, pero claramente seguimos equivocándonos. Yo nací y siempre me hablaban y me contaban cómo antes, por ejemplo, la delincuencia no entraba, no robaba en los mismos barrios de donde eran, por ejemplo, y cómo eso se había perdido. Me parece que siempre pensamos que no van a pasar cosas que después terminan pasando, y hay una falla en el sistema político en no lograr justamente prever todo eso. Por otro lado, me parece que tenemos que dejar de tener discursos de alguna forma simplistas y falaces con respecto sobre todo a situaciones como las que se vivieron. O sea, me parece perfecto trabajar en políticas a largo plazo, pensar en psicólogos, asistentes sociales, si quieren porteros, pero muchachos, acá entraron delincuentes por un portón, una cerca que no estaba terminada, armados, que no los iban a parar ni psicólogos, ni asistentes sociales, ni un portero que estaría en la otra punta de la institución. Entonces, debatamos cosas en serio. No puede ser que tengamos dirigentes de AFUTU diciendo que no estamos de acuerdo con el 222, no es lo que queremos. Pero, no, a ver, un psicólogo, un asistente social, no va a ser el que paren a dos personas armadas entrando por una cerca abierta detrás de la institución Pero, a educativa. ver, la falla de, si nosotros- en o sea, seguridad nosotros en general de claro, tu gobierno sí. la vas a resolver poniendo un policía por cada lugar donde No, entren a robar. tampoco porque es impracticable. Pero eso. insisto, estamos hablando Pero- del centro pero me educativo, parece- no es lo me mismo parece decir, que tenemos pongo que dar un policía debate frente a cada serio. banco. Igual, Martín, Tenemos que dar un está todo debate bien, pero serio con- sobre qué queremos como en materia de seguridad. episodio- No podemos hablar solamente de medidas a largo plazo. En eso estoy de acuerdo, porque si hablamos solamente de medidas a largo plazo, van a seguir pasando episodios como los que pasaron el otro día en la UTU. Claro, pero lo que pasa en la UTU pasa porque retiraron el patrullaje en general del territorio ¿Vos me de estás todo el jodiendo? departamento, No, ¿Vos me de todo estás el país. jodiendo? La No presencia están policial es patrullando. mucho mayor. No, Andá a no es recorrer un barrio de mayor. Montevideo. No es mayor, no es mayor. No, No es mayor. Decime dos datos, y si no es vamos mayor. y vamos a hablar de comunidad en serio, una de las cosas de la LUC que tanto la insultás y que si trabajás a los barrios de Montevideo, seguro Yo te la han no, mencionado. hablé de la LUC. Seguro, sí, la nombraste varias veces en estos ¿Hoy? programas. Tenés como un temita con la LUC. No, pero dije, te no, juro que escucho te hace voy a tanto- mandar te un escucho- resumen de lo que Te dije. escucho hace tantos programas que sé más o menos por dónde vas. ¿Cuándo hablé de la LUC? Te gusta hablar de la LUC. No, dije que probablemente tenés un lo que yo estaba temita, leyendo estaba tenés obsoleto un porque lo temita habían con la cambiado. LUC. Al tema, Quiero decir alguna de por las cosas favor. que muy buenas Sí. que ha hecho la LUC, a mi manera de ver las cosas y en línea con fortalecer a las comunidades, es poder hacer que los comisarios hablen con los vecinos, porque en el gobierno del Frente Amplio, siguiendo esta lógica centralista y pulpocéntrica del Estado, las comisarías se habían convertido en oficinas burocráticas del Estado y el comisario tenía expresamente prohibido hablar con los vecinos y enterarse de lo que pasaba en la comunidad. Hoy no. tiene la obligación de hablar con los vecinos. Eso Y lo- no, pero ¿en qué país viví? En Uruguay. No sé cuál vivís vos. pero cuando, no sé, saliste al mundo cuando empezó Fue a una- gobernar este primero que gobierno? no me- reuniones con los no vecinos. me lo discutas porque primero Claro, que pero fue una de los las cosas jefes- fue uno de los Pero digo, obvio que te lo discuto, fue uno pero de no los me vas a decir artículos vos lo que te discuto, fue uno de lo los que no te artículos discuto. fue Me uno de hablaba de los barrios de fue uno de Montevideo, los no salí de Montevideo. fue uno de Ustedes los no artículos que dejaron- estuvieron en contra para No empezar. dejaron, que el No salí de jefe, Montevideo. no dejaron que el jefe de policía de Montevideo se reuniera con el jefe anterior de policía porque no le gustaba, porque para usted era medio zurdo y ¿me entendés? No. O sea, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que- ustedes son más pulpocéntricos que nosotros. No, Bueno. al contrario. no. Silencio, por favor, que tengo a Gervasio que me pidió la palabra, porque ya a esta altura esto es un pase de facturas sin sentido casi en este momento. No, ¿cómo y sin después sentido? tengo un mensaje para las chiquilinas del Frente Amplio.
Hay un oyente que les acaba de mandar un mensaje y quiero que respondan antes de la pausa. Gervasio primero, dale. Muy breve. Martina denunciaba un retiro de la institución policial del barrio. Yo creo que no pueden pasar las dos cosas. O hay un retiro y molesta el retiro, o por el contrario hay una mayor intervención policial que también se ha denunciado por parte del Frente Amplio. Entonces, me parece que está bueno elegir de qué se ponen en contra. No se puede estar en contra. ¿Pero qué es la mayor intervención policial que vos decís? Que muchas veces el Frente Amplio ha adjudicado... Yo no soy del Frente Amplio, yo soy Martina Casada de Fuerza Renovadora. Bueno, pero no podés decir que sos del Frente Amplio, que no va a estar mal. Pero yo te estoy diciendo que a mí lo que me parece es que vos retirás el patrullaje de... Claro, pero después no podés resolver ese problema de retirar el patrullaje y hay menos patrulleros circulando, que entonces cuando hay situaciones de violencia les para un policía al lado. Porque tiene un efecto inmediato de una semana. Pero si yo no tengo un sistema, una sistematización del patrullaje, que era lo que había antes, ahora yo no se sistematiza. Nosotros en la red de Malvin Norte trabajamos con la comisaría, con la seccional de nuestro barrio, hablábamos con el jefe de la seccional de nuestro barrio. Vivías en Disney. No, yo vivía en Malvin Norte. Antes del 2019 vivías en Disney. No. ¿Puedes dejar terminar a Gervasio? Claro, pero O sea, me está diciendo que yo digo que hay Martina. mayor policía y a la vez no quiero mayor policía. No quiero mayor policía en el centro educativo. Me parece que no corresponde enseñarle a los gurises eso. El espíritu de Cortés tenemos de este lado y el de Wilson del otro. Es maravilloso. Y Gervasio, termina por favor con tu idea. No, voy a dejar el tema lo discutimos en un programa que discutamos sobre seguridad. Sí. A mí me interesa señalar el cambio que ha tenido esta problemática, que es más vieja que el agujero de mate. El hecho de la violencia en los liceos. Leí en un artículo de la diaria Hoy de Mañana que en 2012 la socióloga Viscardi, que es experta en violencia y en criminalidad en general, en 2012 daba una propuesta para cuando había inconvenientes dentro del centro educativo, con la figura generalmente se proponía un docente en proceso de formación docente, para que cuidara simplemente un papel de vigilancia dentro del centro educativo en los recreos. Pero ahora la lógica ha cambiado mucho y creo que lo que interesa ver en estos casos es cuál es el perfil de las personas que fuera del centro educativo intervienen en el proceso de violencia. Porque ya no solamente se da una violencia dentro del centro educativo, sino que además se da con personas que vienen de afuera del centro educativo. Y me parece que en eso hay que prestar particular atención, porque ahí me parece que está el núcleo del problema. Yo tengo una duda. Sí, no, tengo una duda que acá el bar me está haciendo referencia. ¿Se te estaba cayendo la escenografía o algo? ¿Por qué? Porque me agarré acá, porque tengo ansiedad. Hoy están, Nico, no sé si vos notás que hoy estamos... Hoy está como tremendo. Disperso el ambiente. Después tengo una pregunta para vos. Pará, que nos vamos a ir a la pausa, pero antes, Alejandro mandó una pregunta a las muchachas del Frente Amplio, así las catalogó, ¿eh? Las del Dijo, Frente Amplio. Si miran para atrás, las muchachas del Frente Martina Florencia, si miran para atrás, ¿qué generación es la que genera esos problemas y cuáles son las libertades que no saben diferenciar libertad con libertinaje? Les pregunta Alejandro. No le entendí, Alejandro. Dice, si miran para atrás, ¿qué generación es la que genera esos problemas? Nico. O sea, lo que estaban debatiendo. ¿Y cuáles son las libertades que no saben diferenciar libertad con libertinaje? Alejandro. A mí me parece que acá Alejandro en realidad está hablando de buscar un responsable. ¿En qué generación se rompió, se partió acá? Gervasio hablaba de algo. La violencia la violencia en general, la violencia en las instituciones educativas es un problema que es verdad que no es de ahora, eso es verdad y lo tenemos que decir. Es un problema que ha variado, que ha cambiado. Se complejizó, obviamente. Se ha complejizado, las instituciones han cambiado, el vínculo de las instituciones con el Estado ha cambiado, que es algo que mencionaba Nicolás también. Entonces yo creo que no se trata, Alejandro, de buscar qué generación la pifió, porque creo que no se trata de eso, tampoco se trata de una cuestión de quién confundió libertad con libertinaje. Yo creo que se trata de una cuestión de cómo se educa en materia de convivencia y bueno, y cómo tomamos ay Dios, me mata Trini. Y cómo atacamos este tipo de problemas desde el fondo, más allá de las diferentes soluciones disuasorias para el momento, cómo pensamos en una educación que de alguna manera pueda enderezar esta situación. Y yo creo que en ese sentido
vemos una problemática muy grande. Más allá de lo del caso en el que entraron al liceo a rapiñar, hablo de la situación de violencia entre los estudiantes mismos. Vemos liceos abarrotados de alumnos, con 1.500 alumnos, donde tienen un psicólogo para 1.500 chiquilines. Vemos clases de 40 a 45 alumnos, con docentes que un montón de veces tienen 300 alumnos. ¿Qué seguimiento se le puede hacer? Vemos que faltan equipos multidisciplinarios, vemos que falta infraestructura adecuada para atender, vemos que hay chiquilines con problemas psicológicos, con problemas de violencia intrafamiliar, con problemas de adicciones. Entonces, ¿cómo se atiende eso? Yo creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Bien. A ese tipo de atención. Bien, Alejandro, si te quedaste con alguna duda o si la chiquilina o Florencia en este caso no te terminó de responder lo que vos decías, bueno, nos mandás otro mensajecito si querés y te vuelven a responder. Me voy a ir a la pausa con una pregunta. ¿Vos sabés realmente desde cuándo es el agujero del mate? En el próximo bloque te lo digo. Ahí va, pausa, ya venimos, dale.